Bueno, buenas noches a todos los que están acá y a todos los que no se van a poder unir. Estamos grabando, así que después lo vamos a subir para que lo puedan ver. Como les comentaba, quienes son mis alumnos o a quienes vieron el flyer, estamos junto a Héctor Gerván. Yo les pasé quién era, pero les voy a comentar de nuevo. Él es profesor de matemática, egresado de FAMAF, de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor de historia, egresado también de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, estudiante del doctorado en la filosofía y estudiante de educación religiosa de la Universidad de FASTA. Él ha venido a nosotros porque vamos a hablar hoy de los números egipcios, vamos a hablar de Egipto, ¿sí? Porque es egiptólogo. Además de todo eso, es escritor, es profesor, casi doctor, y las áreas de investigación en las que se desempeña son historia, filosofía de la matemática, egiptología y en la actualidad es miembro del proyecto de conservación y estudio de la tumba Rebana. Eso lo quiero leer textual porque no me quiero equivocar. TT 318 de Amenmonse de Sheikh Ad, vos me dirás si estoy pronunciando bien o mal, porque no sé. Ad El Kurna, Luxor, República Árabe de Egipto. Proyecto radicado en la Universidad Nacional de La Plata. Bien, bueno, muchas gracias, Agustina, por presentarme. Muy buenas tardes a todos. Sí, lo dijiste bien, es Sheikh Abed Gurna, así que salió. Yo lo que me dedico actualmente, entonces, por mi proyecto de tesis doctoral que vengo desarrollando el año 2018, es acerca de la matemática en el Antiguo Egipto. Entonces, la charla que yo les propongo hoy es precisamente sobre eso, tratar de comprender un poco cómo funcionaba la cabeza matemática de un antiguo escriba egipcio a la hora de pensar tanto la conformación de los números en sí mismos como en los contextos de uso, ¿sí? Lo que sí yo les voy a pedir es que tengan algún lápiz y papel a mano, pero si hay que hacer alguna cuentita, tomar nota de algo, porque alguna pregunta en algún momento va a haber y seguramente van a tener que tomar nota. ¿Vos me dirás algo entonces si ya arrancamos? Como tú quieras, arranca nomás. Bien, perfecto. Bueno. Avísenme entonces si están pudiendo ver el Power. ¿Se ve la pantalla? Ya estoy comenzando a presentar. Sí, se ve. Bien, gracias. Bueno, entonces el tema de la charla de hoy es, que yo les propongo es sobre el sistema de numeración y los números en el Antiguo Egipto, los usos intra y extra matemáticos. Acá sí hay una primera aclaración que quisiera hacer, que es bastante reduccionista, bastante limitado, hablar de sistema de numeración así en singular en el Antiguo Egipto, porque, como ya veremos en un momento, ellos desarrollaron más de un sistema de escritura. Y para cada uno de esos sistemas de escritura podemos ver, en principio, una forma diferente de registrar y de pensar las cantidades numéricas. Para comenzar un poquito, para ubicarnos, ¿no? Bueno, yo les traigo primero una frase en jeroglíficos sacada de un texto literario egipcio antiguo, en la historia de Sinué. Ya les voy a contar qué son estos simbolitos raros, que podremos leerla algo así como Nefertu Genai Sejem Ek En Kemet. Que esto es una declaración de principio, si se quiere, para esta charla, que la frase literalmente dice, se puede traducir como estarás a gusto conmigo porque podrás escuchar la lengua del Antiguo Egipto. Así que acá vamos a tener bastantes jeroglíficos dando vuelta por ahí. Para poder ubicarnos primero, siempre es necesario a la hora de cuando uno empieza a aproximarse a alguna civilización antigua, tratar de ubicarla tanto en el tiempo como en el espacio. Acá, bueno, yo les puse un planiferio. ¿Dónde está Egipto más o menos? A ver si hay algún conocimiento previo al respecto o no. ¿Dónde podría ubicarse aquí en este mapa? ¿Alguien sabe? Norte de África. Bien. Ahí se lo señalo con una flecha. Estaría en el extremo noreste de África.
que si ustedes ven al medio de esa elipse que yo les puse, está marcado bien en color el nombre del río típico y característico de Egipto. ¿Cómo se llama ese río? Nilo. El Nilo, exactamente. Eso, ¿por qué yo lo remarco? Porque sin ese río Nilo, Egipto directamente no hubiera existido la zona desértica en la que se encuentra. Acá les puse ya más bien con color el mapa de África. Lo que ustedes ven acá en el mapita de la derecha, más marcadito, lo que yo estoy señalando con el cursor, serían las zonas fértiles que hay en Egipto. Todo el resto es desierto. Esto ya menciona un poco lo que yo le había dicho, que sin ese río Nilo, Egipto no hubiera existido. Un historiador griego antiguo, Heródoto, él escribió que Egipto es un don del Nilo, ¿no? Porque sin una fuente de agua, pensemos en una civilización antigua, no se puede desarrollar. Ahora, para ubicarnos un poquito en el tiempo, lo primero que yo quisiera aclarar es ¿de dónde sale ese nombre de Egipto? ¿Por qué lo conocemos así? Porque los antiguos egipcios no le daban ese nombre a su país. La palabra Egipto entonces proviene del griego agiptios, como yo les puse aquí arriba, que esa ha sido una manera sincopada o abreviada, un poquito reducida, de decir una frase egipcia, que es la que yo les puse aquí en jeroglíficos, en el segundo ítem, que se puede pronunciar algo así como Hut Ka Taj, que se puede traducir como el templo del Ka de Taj, que en realidad no hace referencia entonces a Egipto completo, sino a un centro de culto, a un templo en Menfis, que está donde yo les marco aquí con el cursor, cerca de la desembocadura del río Nilo, en el delta, y los griegos, cuando dominaron a Egipto, le dieron nombre a ese país a partir de ese templo. Egipto en realidad se llamaba Kemet, como yo lo mencioné en las diapositivas anteriores con una de las frases, que quiere decir literalmente tierra negra, que es esa tierra fértil, el humus que deja el río Nilo en su ribera, en sus orillas, y que permite el desarrollo de la vida, porque si no es desierto. El mismo nombre del río Nilo tampoco proviene de los antiguos egipcios, sino que los griegos le dieron ese nombre, porque en el idioma egipcio antiguo, como pueden ver aquí abajo, el río Nilo se llama Iterú, que quiere decir literalmente el río, ¿sí? Para ubicarnos un poquito en el tiempo, nosotros podríamos decir que la historia del Estado egipcio es bastante antigua, es una de las formas estatales más antiguas que ha existido en la historia de la humanidad, y que podemos fecharla más o menos cerca del 3400, 3000 a.C. En el 3000 a.C., aparecen ya los primeros vestigios de escritura, de una primera versión muy antigua, si se quiere, del sistema de escritura jeroglífica, y en las mismas fuentes antiguas de este periodo encontramos también los primeros signos jeroglíficos para los números. Así que al menos lo que ahora vamos a llamar por de pronto el sistema de numeración jeroglífica es tan antiguo como la escritura misma. Hay un arqueólogo muy conocido que se llama Bere Gordon Childe, que él da una serie de ítems que él considera que son necesarios que se cumpla para que una sociedad primitiva pueda convertirse en un estado, en un país, podríamos decir ahora con términos un poquitito anacrónicos. Uno de los ítems que da este arqueólogo Bere Gordon Childe, primero es el surgimiento de una figura, una institución regia, una institución estatal, que en este caso, para el caso egipcio, ¿no? Lo vamos a ver personificado en el caso del rey. Así que acá yo les puse un ejemplo bastante prototípico, digamos, si quiere, de la figura del rey. ¿Alguien sabe cómo se suele llamar a los faraones en el Antiguo Egipto? ¿Con qué palabra los llamamos nosotros hoy en día? Porque no se suele hablar mucho de rey para el caso del rey egipcio, sino que hay otra, casi la digo, otra palabrita. ¿La saben o no? Faraón. Exactamente, el faraón. Que en realidad esa palabrita faraón aparece recién en uno de los periodos que yo estoy aquí enseñando con el cursor, que es el reino o el imperio nuevo. La palabrita faraón literalmente quiere decir per es un sustantivo que quiere decir casa, y a es un adjetivo que quiere decir grande, o sea, la gran casa, el palacio. Así que ese término, en sus orígenes, lo que nosotros pronunciamos como faraón, ha hecho referencia al palacio desde el cual reside este rey. Y después, bueno, termina asociándose el palacio con la figura misma del rey, ¿sí? Así que de ahí viene esa palabrita faraón.
Los grandes periodos de la historia egipcia que yo les puse aquí de manera muy simplificada en la línea del tiempo, que son el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo, son como los tres periodos de máximo esplendor de la historia egipcia. A cada uno de estos periodos se le suele asociar una forma propia de la lengua, porque deberíamos saber, ¿no?, que una lengua nunca es estática a lo largo del tiempo, sino que siempre va desarrollándose, va evolucionando. Entonces tenemos un egipcio antiguo en el Imperio Antiguo, un egipcio clásico en el Imperio Medio, y en el Imperio Nuevo ya tenemos un desarrollo de la lengua que llamamos el neo-egipcio. Y ya para el Bajo Imperio, que ya es un periodo, si se quiere, de decadencia de la historia egipcia, porque tenemos que Egipto ha sido dominado por pueblos extranjeros como los nubios, los asirios, los libios, los persas, finalmente por los griegos. Para este último periodo de decadencia ya tenemos que el idioma egipcio ha ido desarrollándose y ha habido una nueva forma de ese lenguaje que es el demótico, con su forma de escritura propia y demás. Lo que nosotros vamos a concentrar entonces no solamente a este periodo del Imperio Medio, porque, como yo mencioné antes, este fue el periodo de máximo esplendor de la lengua egipcia. La mayor parte de los textos literarios, por ejemplo, que se suele utilizar cuando uno quiere aprender a leer la lengua egipcia, provienen de este periodo, como el cuento de Sinué que yo les mencioné al comienzo. Entonces, dado este esplendor de la lengua egipcia, este gran desarrollo, se suele considerar convencionalmente entre los egiptólogos a la lengua de este periodo histórico para poder estudiar. Así que nos vamos a concentrar en esa partecita de la historia. Ahora, antes de comenzar, yo quisiera plantear algunas preguntas iniciales, como para generar un poquito el debate. Por un lado, ¿qué es un sistema de numeración? Si todos los sistemas presentan las mismas características, y si pueden los signos de un sistema de numeración limitar los tipos de números que se pueden escribir. Vamos por parte. La primera, ¿qué es un sistema de numeración? ¿Alguien tiene alguna idea preconcebida? Porque todos tenemos en nuestra cabeza, digamos, el significado implícito de qué es un sistema de numeración. Entonces quisiera conocer eso. Alumnos y alumnas mías deberían responder esa pregunta. Claro. No me hagan quedar mal, por favor. La 2 y la 3 seguro la saben. La 1 la vimos también. Así que tiene que estar. Claro, la 1 han visto varios sistemas de numeración ya, ¿no? Sí. Vimos el egipcio y el chino. Nada más. Bien. Entonces, traten de comparar lo que recuerdan, lo que han visto de esos sistemas para tratar de dar una pequeña caracterización. Peña ha respondido por chat. Bien. Vamos a leer lo que dice. Dice, un conjunto de símbolos y reglas que permiten construir todos los números válidos en ese sistema. Perfecto, muy bien. Entonces tenemos que un sistema de numeración tiene dos cosas asociadas. Por un lado, los signos con los que se escriben, y por otro lado, las reglas para el uso de esos símbolos, porque esos símbolos no son arbitrarios. Por decirlo de una forma bastante burda, no son un emoji que uno lo utiliza más o menos con un significado convencional, pero que, digamos, no tiene ninguna contraparte gramática ni nada de eso. El sistema de numeración sí, tiene unas reglas que suelen ser fijas. Y lo valioso de estudiar un sistema de numeración es eso precisamente, no tanto el signo por sí mismo, sino las reglas con las cuales componer esos símbolos para poder conformar un número. Ahora, si un sistema de numeración está asociado a determinados símbolos, ¿hay limitaciones con respecto a los tipos de números que se pueden escribir? O sea, con un sistema de numeración cualquiera, ¿podemos escribir todos los números o no se puede? No, no se puede escribir todos los números. Bien, ¿por qué no? Porque son sistemas diferentes y tienen diferentes formas de representarlos, diríamos. Claro. Por ejemplo, en el sistema de numeración romano, que es el que uno más o menos tiene ya asociado ya, ¿existe un número máximo que se pueda escribir con ese número? ¿Más o menos? No recuerdo bien si es posicional ese.
También El como sistema de el otro. numeración romano, no. En el caso del sistema de numeración romano, cada símbolo tiene un valor asociado. La I es el 1, la B es el 5, la X es el 10 y así. Hasta llegar a la M, que es el 1000, digamos. Es el número más. Te escuché bajito, perdón. Hablo de solcita, es el número máximo. Es que pasa que se puede agregar, qué sé yo, muchos de 1000, por ejemplo. Claro. Y seguir hasta el infinito. No sé el sistema de numeración si tendrá un tope, pero para mí sería infinito, no sé. Ya Claro, vamos a ver el romano, que uno no puede poner indefinidamente las M de 1000. Hay otras formas de hacerlo, pero ya lo vamos a ver igual, no hay problema con eso. Claro, justo lo que había dicho acá Agustina es que en un sistema de numeración romano siempre tenemos asociada la cantidad de veces que se puede repetir un número. No podemos escribir arbitrariamente. Entonces, de acuerdo a las reglas que tenemos para un sistema de numeración, y tenemos limitaciones para escribir algunos números. Para los egipcios eso se le va a presentar, y vamos a ver entonces que ellos fueron bastante creativos en ese sentido, de cómo se las ingeniaron para escribir números cada vez más grandes, salvando lo que son las limitaciones propias del sistema de numeración. Eso va a ser como una de las cosas más importantes que vamos a ver hoy. Entonces, como ya había mencionado antes, los egipcios no desarrollaron un único sistema de escritura. Y como en un sistema de escritura tenemos asociado un sistema de numeración, porque también escribimos números, en el caso del Antiguo Egipto, entonces vamos a ver ahora que no hubo un único sistema de numeración. En principio podemos identificar tres: el jeroglífico, el hierático y el demótico. Cada uno entonces con su forma de componer los números propias y los contextos de uso propios, porque estos tres sistemas de escrituras se utilizaron en determinados contextos. Por cuestiones de tiempo, si se quiere, vamos a ver dos solamente nosotros aquí: el jeroglífico y el hierático. ¿Para qué contextos utilizó cada uno y cómo en cada uno de esos sistemas se escribieron los números? Entonces, para poder comprender de manera más profunda esto, lo primero que tenemos que hacer es tratar de recordar o aprender, depende del caso, cuáles eran, o cómo eran, mejor dicho, las formas de escrituras en el tiempo de los faraones. Entonces, bueno, yo acá puse una definición que justo la que dijo la compañera que escribió en el chat, como para recordarla, ¿no? Esto hay que tenerlo siempre en cuenta, que el sistema de numeración está conformado tanto por el conjunto de símbolos como por las reglas que rigen esos símbolos, ¿sí? Son dos cosas importantes a tener en cuenta. Vamos a comenzar. Esta formita de escritura que siempre aparece en un montón de lados, ¿cómo se llama? Jeroglíficos. Jeroglíficos, perfecto. ¿Alguien sabe qué significa esa palabra? ¿O no? Glifo quiere decir algún trazo que se pone por escrito, en este caso escritura. Hieros quiere decir algo sagrado. Así que es una palabra griega, jeroglífico, que la podemos traducir como escritura sagrada. Los egipcios les dieron ese nombre, más o menos similar, que era Jet Medu, que quiere decir palabras, Necher Medu, que quiere decir palabras del Dios, o palabras divinas, ¿sí? ¿Por qué? Porque este sistema de escritura, en principio es el primero que apareció en Egipto, cerca del 3250 a.C., es un sistema asociado a la escritura monumental. Hay los monumentos, en las paredes de piedra, en el interior de las tumbas, en los grandes obeliscos. Por eso que les puse aquí yo a la izquierda de la diapositiva una imagen de una escritura que está inscrita en una piedra, ¿sí? Entonces, no es un tipo de escritura que se puede encontrar en cualquier lado, en la cotidianeidad de cualquier escriba. Porque recordemos que en el Antiguo Egipto no cualquiera podía leer y escribir. En realidad las sociedades antiguas eran sociedades grandemente analfabetizadas, sino que tenemos determinado grupo social que dedica su vida a estudiar eso, en los que eran las, muy entre comillas, escuelas del Antiguo Egipto, las llamadas Per-Anj, las casas de la vida, y que realizaban diferentes tareas, como administrativas, contables y demás, literarias también. Pero digamos, este tipo de escritura siempre la vamos a asociar a escritura epigráfica, escrita en piedra, monumental, o sea, de gran tamaño, ¿sí? Algo a tener en cuenta es que como es una lengua semítica, como otras del cercano oriente, pienso en el hebreo, por ejemplo, o el árabe que
se sigue utilizando en la actualidad, este tipo de lenguas escribe solamente la raíz consonántica de la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que las vocales nunca van a aparecer por escrito, solamente las consonantes. Es como si yo a mi nombre lo escriba como HCTR. ¿Por qué? Porque para la gente de este periodo, con solo ver la raíz consonántica de la palabra, ya entiende de qué se trata. Porque las vocales no se escriben, sino que se pronuncian. O sea que uno al hablar le otorga las vocales a las palabras. Ahora, pensemos un poquito. Si las vocales solamente se pronunciaban, pero no se escribían, hoy en día, ¿podemos conocer cómo podía pronunciar con un antiguo egipcio una palabra completa? ¿Se podrá saber eso? Uy, no. Escuché bajito, perdón. Y hoy sí. Hoy yo creo que sí se puede saber. En la antigüedad capaz que no. Yo diría que es al revés, porque pensemos, en Egipto, ¿qué idioma se hablará hoy en día? Se habla el árabe, ¿sí? Es un país musulmán. Justamente ayer, 24 de agosto, se cumplió un aniversario de la última escritura jeroglífica que se escribió cerca del año 400 después de Cristo, se hace mucho. Eso quiere decir que muerto el último egipcio que pudo leer jeroglíficos, murió con él la forma de pronunciar esta lengua. Como yo le decía este año a mis alumnos de secundario, más allá de lo que vean en la película de la momia que está en Netflix, no podemos revivir una momia, así que no podemos saber cómo se pronunciaba, porque las vocales se pronuncian, no se escriben. Entonces, ¿qué hacemos los egiptólogos para poder pronunciarla? Porque nuestra lengua no puede pronunciar consonante tras consonante, eso es imposible. Lo que suele hacer es agregar E, solamente la vocal E entre las consonantes. Ahora, estos signos, y hago esta aclaración por un meme que encontré por ahí que comparaba los jeroglíficos con los emojis, es distinto de los emojis porque los signos tienen sonidos. Estos signos pueden ser monolíteros, o sea que a un símbolo se le asocia una consonante, bilíteros, o sea, un símbolo se le asocian dos consonantes, o trilíteros, es decir, que cada signo tiene asociadas tres consonantes. Asimismo, tenemos también signos ideogramáticos, es decir, son signos que no tienen sonido, pero que representan una idea. Por ejemplo, sería algo así como si yo escribiera la palabra casa y al final de esa palabra hago el dibujito de una palabra casa. Cosa que, si yo tengo fea letra, quien esté leyendo puede entender eso. Ese dibujito sería un signo ideogramático. Representa la idea casa, pero no se lo pronuncia, ¿sí? Esto para que vean que es bastante compleja la escritura jeroglífica, porque los mismos símbolos que tenemos asociados para los números, lo tenemos asociado también como signos para pronunciar sonidos. Entonces es como compleja la cuestión. Ya a medida que transcurre el tiempo vamos a ver que en los papiros, que es como el papel con el que escribían los antiguos egipcios, empiezan a aparecer una versión simplificada de los jeroglíficos, que es lo que vamos a llamar una versión cursiva, para agilizar esa escritura. La cuestión es que estos jeroglíficos cursivos, fíjense que están mucho más simples que lo que yo les había puesto antes, se siguen haciendo cada vez más simples, que al final terminan perdiendo casi su forma original, y crean una nueva forma de escritura, que va a ser la escritura hierática. Yo les puse aquí. Fíjense, ¿estos símbolos se parecen a los jeroglíficos que yo les puse antes? Es fácil darse cuenta ahí qué dibujito es, si hay un pajarito, una piernita. No, parece como en chino. No. Claro, yo diría que el chino es más complicado, pero sí, exactamente. Esto es lo que quiere decir la palabra cursiva, ¿no? Pensemos en la letra cursiva nuestra. Es una deformación de la letra de imprenta. ¿Para qué? Para escribir más rápido. Por eso no se levanta el lápiz, las letras se ligan una con otra. Algo así va a ser con la escritura hierática. Los signos se hacen cada vez más simples, que pierden su forma original. Entonces, este tipo de escritura no la vamos a encontrar en la escritura sobre piedra monumental, sino que la vamos a encontrar en los papiros, porque este es el tipo de escritura que los escribas utilizaban en su cotidianeidad, ¿sí? En su vida diaria, en su trabajo. Lo encontramos en papiros, en escritura sobre piedra, pero no piedra monumental, sino fragmentos de piedra, que podríamos decir que era algo así como un borrador.
como si nosotros agarrásemos un papelito cualquiera y escribimos ahí como un borrador para hacer una cuentita, algo así, algo de eso. Nada más que el papiro, como era un material caro en el antiguo Egipto, ellos tenían borradores en lo que se llamaban los óstracas, que eran pedacitos de cerámica. Por ejemplo, si le rompió una cerámica de la casa, guardaban los pedacitos para escribir allí. Entonces, en ese tipo de material se escribía con hierático. Aquí ya les puse una imagen mucho más grande para que vean que los símbolos ni se parecen. Acá donde tengo yo el cursor, por ejemplo, podemos ver un ojo. No sé si alcanzan a distinguir qué es un ojo eso. Bien, acá tenemos dos piernitas. O sea, si uno mira con detalle, puede ver que conserva algunas formas de los jeroglíficos, pero obviamente acá depende mucho de la paleografía de la escriba. O sea, si la escriba es bueno para escribir o malo. Pasa hoy en día en la actualidad, ¿no? Hay gente que tiene linda letra y gente que tiene una letra espantosa. Bueno, para los escribas egipcios también. Con el hierático. Con el jeroglífico, bueno, depende de si el escriba sabía esculpir bien la piedra o no, pero acá con el hierático, bueno, va a depender mucho de la forma en que tenía cada escriba de escribir. Entonces, con este último dibujito hierático, yo les puse, fíjense, arriba una forma, es la misma frase, arriba una forma más simplificada y abajo una forma más detallada. Para que vean, por ejemplo, este simbolito que yo señalo acá con el cursor, fíjense que arriba está mucho más simple escrito. ¿Por qué? Porque eso se simplifica cada vez más. Bien, eso en cuanto a la forma de escritura. Como ya había mencionado antes, bueno, el demótico es un último estadio de la lengua egipcia. Fíjense que en cuanto a la escritura se parece bastante a la hierática, porque es una simplificación de la simplificación que era el hierático. Es decir, un cursivo cada vez más cursivo. Pero la lengua ya es poco más diferente, ¿sí? Y esta escritura se utilizaba generalmente en contextos económicos y literarios, ¿sí? O sea, nunca en escritura en piedra, una escritura monumental. En el mejor de los casos, nosotros en las fuentes encontramos jeroglíficos así como estos, pintaditos, bien bonitos. ¿Se pueden identificar qué tipos de dibujos conforman esa escritura? Sí, creo que sí. A ver. ¿Qué pueden ver ahí? Una pluma, Una ojo. serpiente parece lo de arriba. Sí, acá una serpiente, una pluma, perfecto. Un ojo, El ojo, bien. una persona sentada, Bien. un pájaro. Acá y allá arriba también, un pájaro. No sé, hay una. Lo que está al lado de la persona sentada, no sé qué es. Esto es como una silla, un trono. Después acá tenemos como una plantita, ¿no? Un junco. Este que es como la mitad de un círculo, es una hogaza de pan. Esto es una vasija, y lo que está abajo del pajarito, esto es una boca, ¿sí? Bueno, después tenemos otras formas más. ¿Cómo trabajamos generalmente los egiptólogos con los jeroglíficos? Lo que solemos hacer es, y gracias a Dios que existe la tecnología, es utilizar un software que se llama JSage, con el que nosotros transcribimos los jeroglíficos así más bonitos para que en cualquier publicación científica se entienda, ¿no? Porque acá los jeroglíficos, la imagen que yo les puse, sacada de una tumba, en Luxor, se ven bonitos, pero hay otros casos en los que no se ven casi nada. Fíjense, acá está escrito en columnas el jeroglífico y yo se los puse aquí en filas. Esa es la característica que tienen los jeroglíficos, que se pueden escribir en columnas o en filas y de dos direcciones, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Para ver el sentido de la escritura tenemos que ver de los símbolos jeroglíficos que tienen caritas hacia dónde miran. Y la dirección en que miran es de donde nosotros vamos a empezar a ver. Por ejemplo, aquí la personita, este en realidad no es una persona, sino que es un símbolo que representa un dios. Este dios, ¿hacia qué dirección está mirando? Izquierda. Izquierda. Eso indica que estos jeroglíficos lo vamos a leer de izquierda a derecha, ¿sí? No se escucha lo que dice. Fíjense que acá Ahora aparece que- una I que tiene como una... Héctor, ¿Qué pasó? problemas técnicos. Justo se te cortó un poquito, si lo podés volver a decir, Sí. mejor. Ah, sí, ¿hasta dónde se me...? Perfecto, ¿hasta dónde se Cuando me... empezaste a explicar cómo era la escritura. Más o menos. Sí. Bien.
Bueno, yo la de la dirección, entonces ya lo he visto, porque me contestaron que este caso se lee de izquierda a derecha, porque este simbolito que tiene carita y este pajarito también miran hacia la izquierda. Lo que está escrito abajo es una suerte de códigos que tenemos los egiptólogos para poder traducir esos jeroglíficos. ¿Se acuerdan que yo le dije que los jeroglíficos representan solamente consonantes? Entonces, con estas letras medio raritas, escribimos cuáles son esas consonantes para después poder traducirlos. Fíjense, acá hay una I que tiene como una comita arriba. No es el puntito de nuestra I. Eso es porque en realidad es una semivocal que, como no existe en el español, lo pronunciamos como una I, pero en realidad no es una vocal. Ese renglón, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Es como una suerte de diálogo que está indicando lo que dice esta mujer acá, que ya la vamos a identificar, que es una reina. Este renglón dice que se pronuncia Jet Medu in Usir Gemet Nesut Uret, quiere decir recitación a Osiris por la gran esposa real. Y abajo tenemos el nombre de quién es. Es Neferet Ri Merit En Mut Maat Jeru, que quiere decir Nefertari, que es bastante conocida, es la esposa de Ramsés II, si han visto la novela Moisés, ahí aparece ese rey, amada de Mut, justificada. O sea que esta expresión en las dos columnas está indicando lo que está haciendo esta mujer, que tiene sus bracitos levantados. Eso les puse solamente para que vean cómo se trabaja con los jeroglíficos. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos, y esto es importante tener en cuenta esto tiene deficiencia en cuanto a la interpretación de la matemática en el Antiguo Egipto? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos papiros que están escritos en hierático, como los 3 renglones de arriba? Lo que hacemos los egiptólogos es, de este hierático, pasarlo a los jeroglíficos, como están los 3 renglones de abajo, y recién traducir de los jeroglíficos. Con un texto cualquiera no hay ningún problema con esto. Con la matemática sí, porque, como yo había mencionado antes, el sistema de numeración que se utiliza aquí, arriba, no es el mismo que se utiliza aquí abajo. Entonces, al pasar de un sistema de escritura a otro, estamos cambiando el sistema de numeración, y eso trae dificultades interpretativas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. Perfecto. Vamos a entrar ahora sí, ya contextualizamos un poquito, entrar un poco ahora en detalle en cuanto a las formas de numeración, tanto jeroglífica como hierática. Vamos a comenzar entonces por la más extendida, que esta creo que la han visto ya con la profe Agustina, que es el sistema de numeración jeroglífico. ¿Alguien recuerda qué características tenía este sistema de numeración? ¿Cómo era? Acá deberían, pero invadirlo a conocimiento y contarle todo lo que vimos el miércoles pasado, los videos. Ah, encima hace poquito. Hace poquito, así que... Se caracteriza, hola, ¿qué tal? Hola. Se caracteriza por el orden imposicional. Te escuché entrecortado, perdón. Perdón, que se caracteriza por el orden imposicional, o sea, no importa el orden en el que se escriben, sino... por ejemplo, que se puede escribir 1400, por ejemplo, 87, que es un ejemplo que nos dio la profe, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Siempre hay que buscar, digamos... Exacto, sí. Esto es lo que yo les dije antes con la escritura, ¿no? Por eso era para... Y generalmente los símbolos van del que tiene mayor valor al que tiene menor valor. No importa si va de derecha o izquierda, pero esa es, digamos, la convención en cuanto a la escritura. Ahora, ¿es posicional este sistema de numeración? No. No, exactamente. A cada jeroglífico se le va a asociar un valor. Los símbolos jeroglíficos en principio son estos, ¿sí? Que tenemos un trazo vertical, algunos interpretan este símbolo como una herradura, otros han interpretado este símbolo como un trozo de tela doblado. Este es una flor de loto, tenemos un dedo, un renacuajo, y después vamos a ver bien qué es este simbolito, que es bastante peculiar. Cada uno de esos símbolos tiene un valor asociado, ¿sí? Que en este caso tenemos 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 y 1.000.000. Como podemos ver, estos valores que se le asocian a estos símbolos son todos potencia de 10, porque 10 a la 0 es 1, 10 a la 1 es 10, 10 al cuadrado es 100, 10 al cubo 1000, 10 a la cuarta 10.000, 10 a la 5 100.000 y 10 a la 6 1.000.000, ¿sí? Es siempre el exponente, en este caso, cuando la base es 10, indica la cantidad de ceros.
Así que con este sistema de numeración podemos hacer algo bastante similar a lo que nosotros conocemos como una descomposición factorial del número, la descomposición polinómica, perdón, ¿no? Que ya vamos a ver un ejemplo. Ahora, estos simbolitos tienen tanto un valor numérico como un valor léxico, o sea que tienen un significado en cuanto a palabra. Nosotros vamos a ver solamente el valor léxico, o sea, qué significa este último simbolito jeroglífico, pero por lo pronto vamos a ver cómo se pronuncian estos números. Yo lo que les puse aquí es, en las dos columnas, los símbolos jeroglíficos, la transliteración, o sea, esos simbolitos medio raros que utilizaban los egiptólogos, y entre paréntesis les puse más o menos la pronunciación de cada símbolo. Por ejemplo, el 10. ¿Cómo se pronuncia, más o menos? Wa, El 10. mendiu, Solamente el 10. El 1 es wa, ese es más fácil. ¿El 10? wa, Medium. mendiu, Bien, la Y es como ese sonido medio eléctrico, así que va a ser meyu. El 100 va a ser shet. El 1000, ja, ja, exactamente. El 10.000, Lleva. lleva, Lleva. En este caso, por convención, solemos los egiptólogos poner la sílaba tónica, el acento en la última sílaba, como hace el francés más o menos. Así que acá va a ser lleva. El de abajo, jefen. Siempre la JS es como si tuvieran babita acá en la garganta, bien gutural, porque así como suena el árabe, como tiene uno la idea de la cabeza, bueno, algo así. Y por último, el millón. Jej, exactamente. Bueno, ya había dicho entonces que tiene un valor numérico, un valor léxico. La palabrita ja, por ejemplo, no solamente hace referencia al número 1000, sino que hace referencia a una unidad de medida en el Antiguo Egipto, y lleva no solamente se utiliza para pronunciar o decir el número 10.000, sino que la palabra lleva, como está representado por un dedo, también significa dedo, ¿sí? Así que es como bastante compleja. Uno por contexto sabe si en la fuente está haciendo referencia, por ejemplo, el 10.000, al número 10.000 o a la palabra dedo. Eso es por contexto, se saca. Como es todo dibujito, es medio difícil darse cuenta a primera vista. En esta tabla yo les puse la pronunciación más o menos aproximada de otros números, que hay algo bastante peculiar acá. En el español, ¿cómo transformamos una palabra del singular al plural? Le agregamos la S. Exactamente. En el caso del Antiguo Egipto, para las palabras masculinas, plurales, se le agrega esta W que ven aquí, y se va a pronunciar como una U. Entonces, si el wa era uno, el hablar de unos en plural va a ser wau, o wayu, como yo les puse aquí. El 2 se va a pronunciar senu, o senui, porque lo que termina en i es solamente aquello que está compuesto por dos cosas. Porque los egipcios tenían singular, tenían plural y tenían dual. Que nosotros no lo tenemos en el español, pero es otra forma, otro género, otro número, perdón, de las palabras para indicar cosas que van de a pares y están estrechamente unidas, como por ejemplo, dos ojos, dos brazos, dos pulmones, ¿sí? Eso indica la Y. El 3 va a ser gemet o gemetú. El 4, ¿cómo se pronunciará? Que están solamente las consonantes, pero hay que agregarle la E de vocal. ¿Cómo se pronunciará el 4? Más o menos. No sé, ¿qué me animo a decirte por las dudas? Fedú. Fedú, Ana. Fíjense que tenemos la F, la D, la W nosotros la pronunciado como vocal, no hay problema, entonces el problema es entre la F y la D. Le agregamos una E, que es Fedú. El 5, este es fácil porque tiene las vocales ya. diu, Diu, exactamente. El 6, Sisu. 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 El 7, Sisu. ¿cómo salía el 7? Cefegeu. Cefejú. Acá no le agregamos la E, porque Bien. Ah, bien.
Bien. Acá entre esa H con el arquito abajo, que la pronunciamos como una J, un sonido gutural, no le agregamos otra vocal porque esta W la pronunciamos nosotros, nuestro español, como vocal. Entonces sería SFJ. Y entonces el 8, que es como más simple, según lo que dije recién. ¿Cómo sería la pronunciación del 8? No. Gemenú, bien. Después abajo, el 9, tenemos esa D con una rayita, ese es el sonido Y que yo le dije recién. Entonces acá sería PSU, después el 10, Meyu, el 20, Meyuti, uy, se me cambió, perdón. El 30 sería Maba, el 40, Gemu, el 50, Diyu, el 60, Sisiu, el 70, Sefejiu, el 80, Gemeniu, el 90, Peseyu, bueno, y los otros ya lo habíamos visto, que era Shet, Haye, Ba, Jefen y Jej. Fíjense que yo les puse aquí en la columna jeroglíficos, es como se escribe la pronunciación. Es como si nosotros escribimos la palabra uno, y nosotros sabemos identificar entre la palabra uno y el simbolito que representa el número 1. Es por eso que acá no van a ver los simbolitos que vimos antes, porque no está escrito el valor numérico, sino la palabra con la que pronunciamos los números. Bueno, esto era para jugar un poquito con la pronunciación. Yo lo que les puse aquí son unas reproducciones de las primeras fuentes que nosotros tenemos de números egipcios. En este caso son los que se llaman las etiquetas predinásticas de la tumba UJ, cerca del 3000 a.C., que son pequeños pedacitos de cerámica, que tiene, generalmente donde ven este circulito negro es porque tiene un huequito ahí. Y acá vemos cómo los signos jeroglíficos no están bien dibujados, digamos, en comparación de lo que yo les puse antes, ¿sí? Por ejemplo, este que está acá, que es el espiral, ¿a qué número hace referencia? A ver Al si 100. Al Al 100. 100. Bien, pero fíjense que no está escrito, como lo habíamos visto antes. Podemos interpretar, por ejemplo, que la primera etiqueta que está acá, ¿forma de qué jeroglífico tiene? De los que vimos nosotros para los números. ¿Cuál puede ser el que se le aproxima? El dedo. El dedo. Exactamente. Entonces acá podemos ver también cómo a medida que va pasando el tiempo se va perfeccionando el modo de escribir los números. Acá los vemos bastante rústicos. Después yo les puse otro ejemplo, que es una escena del primer faraón de Egipto, el faraón Narmer, que lo vemos acá sentadito, con la diosa Nehbet arriba, protegiéndolo, y sus sirvientes acá abanicándolo acá abajo, porque sabemos que en el Sahara hace mucho calor. Fíjense que acá lo que tenemos es ya un primer uso contable o administrativo de los números, porque en ese contexto nacieron los números egipcios. Acá, ¿qué animal tenemos dibujado? Sí, más o menos se le encuentra de alguna forma. Toro. Toro, Bien, un toro, un buey, ¿sí? El toro, por ejemplo, el que está acá arriba, porque el faraón siempre se lo asoció con el Kaneher, que quiere decir toro poderoso, no todopoderoso, sino toro, porque se le asociaba a la bravura militar del rey con la fuerza de un toro. Entonces, acá podemos decir que es un buey, porque los cuernitos son un poquito diferentes. Fíjense que abajo aparecen 4 simbolitos jeroglíficos, que son números. ¿Qué signo jeroglífico será? Están medio feos dibujados, pero... Renacuajo. El renacuajo. Bien, exactamente. Fíjense que acá hay uno que le han dibujado el ojito, así que ahí se puede ver bien. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando el faraón está haciendo un recuento, en este caso en una escena de guerra, porque fíjense que están acá los militares con las lanzas, cuando fue este faraón Narmer haciendo un recuento de todo lo que ganó en esa batalla, quiere decir que de bueyes, ¿cuánto consiguió juntar? 400.000. ¿Cuántas veces está repetido el renacuajo acá? 4. 4, entonces sería 400.000, ¿sí? Siempre para el caso del Antiguo Egipto vamos a ver que los números son exagerados, porque habría que preguntarse si las cantidades que se reflejan son las exactas o eran algo deliberadamente exagerado para engrandecer la figura del faraón. Tenemos en otras fuentes, por ejemplo, el faraón Ramsés III, que está haciendo un recuento de dedos, de falos y de orejas que le cortaban a los caídos del ejército enemigo, y vamos a ver que son una cantidad hiperbólica, enorme. Entonces uno puede preguntarse que si eso efectivamente fue así o era algo exagerado, una propaganda política, digamos. Después que tenemos cabras.
Fíjense que está de vuelta el simbolito del renacuajo y después tenemos 2 dedos. Y acá al final tenemos prisioneros de guerra. ¿Y qué simbolito será el que está acá abajo? Son 2 simbolitos que están unidos. 2 víboras pueden ser. No. O como bastones, una planta. Bien, es una planta. ¿Se acuerdan que del sistema numérico tenemos un simbolito jeroglífico que es una planta? La flor de loto. Exactamente. Acá lo que hicieron, en vez de dibujar 2 flores de loto, o sea, que sería el número 2000 por separado, las hicieron juntitas que nacen del mismo tallo. Eso es digamos, una convención artística del quien hizo esta fuente. Bien, esto es para que vean los primeros ejemplos de sistemas de numeración. Ahora, Egipto no estuvo aislado, acá les agrando una partecita del mapa, no estuvo aislado del resto de las poblaciones del cercano oriente. Egipto entró en contacto diplomático, comercial, militar, con otras zonas del cercano oriente antiguo y del Mediterráneo oriental, como son los hititas, que ahí se los menciono, la isla de Chipre, y en Grecia, antes de que se conformara la civilización griega, tenemos las civilizaciones prehelénicas de la civilización minoica y la micénica. En estas regiones encontramos, y acá les puse un cuadrito comparativo, sistemas de numeración bastante similares al del Antiguo Egipto. Así que podemos sostener, al menos como hipótesis, de que estos sistemas de numeración estuvieron basados en el egipcio, que yo se los puse aquí en la primera fila. Fíjense todo, cómo el resto de los sistemas de numeración son potencias de 10. Cada simbolito tiene el valor de 1, 10, 1000, 100.000, 10.000, hasta donde llega, ¿sí? Y acá podemos ver una clara influencia egipcia. Tenemos en la segunda fila el sistema de numeración cretense. En las 2 de abajo es el lineal A, que es el sistema minoico, el lineal B, que es la escritura micénica. Después tenemos abajo la isla de Chipre, y por último, los jeroglíficos hititas. Entonces, podemos ver que primitivos sistemas de numeración de la zona estuvieron inspirados, al menos, en el del Antiguo Egipto. Entonces, recuperando ya un poquito lo que hemos dicho. Dijimos que de la numeración jeroglífica es de base 10, porque cada símbolo representa una potencia de 10. Es no posicional, porque la flor de loto va a representar ¿qué valor siempre, por ejemplo? ¿El 1000? El 1000, siempre, no importa la posición que tenga, siempre representa el 1000. Y vamos a decir que es acumulativo aditivo. ¿Por qué? Para escribir 5000. ¿Qué hay que escribir? 5 flores. 5 veces. Exactamente. En ese sentido es acumulativo, porque va juntando, agrupando, mejor dicho, los símbolos repetidos, y para encontrar el valor hay que sumar. Como tengo 5 veces el simbolito que representa el 1000, en total tengo 5000, ¿sí? Eso quiere decir acumulativo aditivo. Acá, bueno, yo les había puesto un ejemplo bastante largo, que es el 68.257. Tenemos que escribir 6 veces el 10.000, 8 veces el 1000, 2 veces el 100, 5 veces el 10 y 7 veces el 1. Aquí se los puse como potencia de 10 para recordar que cada número representa una potencia de 10. Y fíjense que como ese numerito, nosotros lo escribimos con 5 símbolos, se nos transforma en esta chorreada enorme. Entonces, uno podría preguntarse, ¿hay alguna ventaja de utilizar este sistema de numeración egipcio para escribir números grandes? Comparemos el del sistema de numeración nuestro con el que vemos aquí en el tercer renglón. ¿Es operativo, es rápido, es cómodo utilizar este sistema? No, porque nosotros ponemos un solo número y de acuerdo a la posición que ocupa va a tener un valor, y acá es como que tenés que poner muchos para representar ese valor, digamos. Exactamente. Esto es algo importante a tener en cuenta, porque para las cuentas matemáticas, los egipcios escribían en papiro, y en el papiro que utilizaban, ¿el hierático o el jeroglífico? Jeroglífico. El jeroglífico es este que yo les puse aquí. El hierático era la cursiva. Entonces en el papiro, como era más cómodo, utilizaban la cursiva. Pero la cursiva tiene su propio sistema de numeración. Entonces, para las cuentas matemáticas no utilizaban este sistema de numeración, porque tampoco les convenía hacer cuentas con tantos simbolitos repetidos y demás. Digamos,
Los egipcios no eran ningunos tontos, digamos, ellos sabían darse cuenta cuándo algo les convenía y cuándo no. Por eso es que ahora vamos a ver otra forma de representar números, porque aquí tenemos en principio un obstáculo para la comprensión de ese número, porque al final termina habiendo tantos símbolos repetidos que uno tiene que ponerse a contar símbolo por símbolo y demás para poder ver qué se está representando. Entonces, a las características que ya habíamos dicho, que era de base 10, es no posicional, es acumulativo aditivo, le vamos a agregar una nueva más, que es multiplicativo aditivo. Es decir, que mete dentro de la representación de los números un principio multiplicativo. Que, bueno, acá todos sabemos que la multiplicación en principio es una suma abreviada. Entonces, si la multiplicación es una suma abreviada, y acá estamos utilizando cosas multiplicadas, estamos abreviando la cantidad de simbolitos que vamos a utilizar. ¿Para cuándo, mejor dicho, para qué tipo de símbolos abreviaban? Generalmente para el 100.000 y para el 10.000. Muy pocas veces para el, perdón, acá escribí mal, para el 1000. Ya vamos a ver un ejemplo de una estela, que es uno de los pocos casos que tenemos que se aplica la multiplicación para el 1000. ¿En qué consistía el método multiplicativo aditivo? El renacuajo que ven acá arriba, ¿qué valor representa? 10.000 creo. Bien, el 10.000. Sí, 100.000, el jefe. ¿Y abajo qué numerito vemos escrito? El 10 y el 10 y el 1 y el 1, ¿puede ser? Sí, o sea, ¿qué forma? ¿Qué número? 22. Entonces, si arriba tenemos escrito el 100.000 y abajo tenemos escrito el 22, ¿qué operación estará marcando eso de acuerdo al principio que mencionamos recién? Según este principio multiplicativo aditivo, ¿qué hay que hacer con el 100.000 y con el 22? Una multiplicación entre ambos. Exactamente. Fíjense cómo acá escribimos este número 2.200.000 de forma bastante abreviada. ¿Sí? Fíjense, comparemos el número que vimos en la diapositiva anterior con este método de escribir el número. ¿Representa un avance, una mayor comodidad este método multiplicativo? Sí. Exactamente. Entonces vemos acá cómo los egipcios fueron bastante ingeniosos, bastante creativos para sortear las diferentes dificultades con el simple hecho de acumular símbolos y sumarlos. Entonces cada vez que tenemos el numerito 100.000 o el 1000, o el 10.000, perdón, arriba, tenemos que multiplicarlo por la cantidad que tiene abajo. Bien, ahora quiero que hagan un cálculo. ¿Qué numerito estará representado allí? Por eso le dije que tengan lápiz y papel a mano. A ver si sale. Avísenme cuando hagan el cálculo, así después pongo la respuesta. ¿Están calculando? Esa flor de loto que está al costado es, o sea, para multiplicar sería, o ¿cómo sería? Porque no está arriba, digamos, al costado. Claro. Recuerdo que yo le había puesto acá, bueno, acá está mal escrito, es 1000. Que el método multiplicativo se utiliza para el 100.000 y para el 10.000, muy pocas veces para el 1000. Si quisiéramos utilizar la multiplicación acá, tendremos que escribir abajo de la flor de loto la cantidad de veces que hay que repetirlo, pero acá directamente la tenemos repetida. Si está repetida, ¿habrá que multiplicar o habrá que sumar? Sumarla y multiplicarla por el de arriba sería. Pero no tiene nada arriba, ¿no? Porque fíjate que acá tenemos el renacuajo. Claro. Entonces directamente sumar los 2000. Por eso es multiplicativo aditivo, les puse acá. Porque tenemos que darnos cuenta cuándo multiplicar y cuándo no. En el caso del renacuajo multiplicamos porque tenemos un 3 abajo. En el caso del dedo también porque tenemos un 8 abajo. Pero en la flor del loto no tenemos nada. Entonces directamente sumamos 1000 más 1000, 2000 al final. Ah, bien. Perfecto. Avísenme cuando encuentren el número que significa.
Yo te cuento porque vos no las ves, pero sí están Sí. calculando. Se las ve calcular, Genial. se las ve ir haciendo ahí, tiraron una respuesta por chat, no lo voy a decir. Perfecto. porque- Ah, bien. para no Ya, decir porque yo no, nada. como no puedo ver el chat, no sé qué está pasando, así que. Yo después te digo, pero estoy esperando que alguien más calcule por las dudas, no lo digo aún para no. Dale. Genial. Al menos una persona más que diga el numerito. Una persona más que se anime. y ya. ¿Cuánto valía el dedo? Que no me acuerdo. ¿Cómo? Te escuché mal, perdón. ¿Cuánto valía el dedo? 10.000. El renacuajo era 100.000, el dedo 10.000 y la flor del loto 1.000. Bueno, lo hice más o menos mental y me dio más o menos 382.000. Pero no sé. Bien. No tengo el lápiz por eso, lo hice más o menos mental y no sé si me salió. Bien, y en el chat, ¿qué está escrito? Sí, también lo mismo, el profe, puse yo. Bien, está bien, es 382.000. Porque al 100.000 lo multiplicamos 3 veces, después al 10.000 lo multiplicamos 8, al 2.000 sabemos que tenemos que sumarlo porque está repetido 2 veces y finalmente tenemos que sumar todo eso. Entonces, fíjense cómo acá tenemos el mismo sistema de numeración que ya habíamos visto antes, pero lo que tenemos es una nueva manera de escribir los números, que no es solamente repetir, sino abreviar la cantidad de símbolos a emplear utilizando la multiplicación. Es decir, que ese concepto intuitivo que nosotros tenemos de la multiplicación como una operación que abrevia una suma, los egipcios ya lo tenían, ¿sí? Porque es algo bastante básico. Como pequeño dato de color, los egipcios solamente multiplicaban y dividían por 2, y en base a eso hacían todas las operaciones. Así que para un alumno de primaria yo creo que le hubiera gustado bastante aprender las operaciones como le hacían los antiguos egipcios. Bien, vamos a ver un ejemplo de fuente, un documento egipcio donde se utiliza este método multiplicativo que yo les puse aquí, utilizándolo para la flor de loto, para el 1000, que habíamos visto recién que era bastante raro. Este es el documento, es una transcripción, un dibujo que hizo de un fragmento de estela de piedra. Que este dibujo lo hizo Alan Gardiner hace 100 años atrás, más o menos, famoso porque ha escrito una de las más conocidas gramáticas del Antiguo Egipto. Casi al final, en las últimas líneas, bueno, este se llama la estela de Bilgai, no sé si se alcanza a ver que yo les recuadré 2 expresiones numéricas. Casi al final de las últimas líneas. Sí, están en amarillito. Sí. Ahora las vamos a ver más en grandecito. Está esa. Ay, me adelanté. Bueno, y bueno, después está la otra. ¿Pueden calcular cuánto vale esa expresión numérica? Esta parte está interesante porque no lo habíamos visto. A todo lo multiplicativo es nuevo para esta Claro. cátedra, así que le vamos a agregar eso también. Claro. Lo que sucede es que este método multiplicativo realmente no aparece nunca en cualquier manual, por ejemplo, de historia de la matemática, de historia de la numeración o cualquier manual divulgativo. Suele aparecer en las gramáticas, generalmente en la lengua egipcia, y muy poco. Así que es como para mí es importante saberlo, porque cuando uno va a traducir, por ejemplo, una fuente, tiene que saber qué número está representado para no traducir cualquier cosa. Y acá también es importante saberlo, hasta por una cuestión didáctica, ¿no? Ver cómo con un mismo sistema de numeración podemos establecer diferentes estrategias para escribir números. Y eso desde el punto de vista didáctico me parece que es más que interesante. 4.632. Sí. Sí, 4.632. Y después tenemos esta otra abajo. ¿Qué símbolo, qué número representa esto?
4.368, creo que es. ¿O no? Nada que ver. No. 5.300. 5.000. 5.000. Ah, 5.000. Me comí un palito. 5.468, profe. Eso te iba a decir, no sé, yo estaba Sí. como abriendo demasiado los ojos porque como que no veía todos los palitos. Los Ah, conté bien y después los claro. dije mal, o sea, cualquier cosa. Claro. Es apto para Pero chicas. salió. Sí, no. Pero salió, perfecto. Bueno, entonces esto es como para ver un poco, ¿no?, el sistema de numeración jeroglífico, que tenemos un sistema de numeración y dos estrategias diferentes para escribir números. La aditiva acumulativa, que era repetir la cantidad de signos que me hace falta, y después tenemos esta multiplicativa aditiva, que es para abreviar todos esos números grandes. Ahora, algo que es importante tener en cuenta es que los símbolos jeroglíficos son dibujitos. Y para la cosmovisión egipcia, la manera en que los egipcios veían el mundo, todos esos simbolitos tenían un significado. Y generalmente todo en el antiguo Egipto estaba unido a una dimensión religiosa. Un egiptólogo de Barcelona, bastante conocido, Josep Cervelló, él dice que el antiguo Egipto era una sociedad integrada, donde lo religioso lo permea absolutamente todo. Y esto lo vamos a ver en particular en un simbolito, que es el del millón. ¿Se acuerdan cómo era el simbolito del millón? Para el caso del sistema de numeración. El Era hombrecito con el hombre. el Bien. hombre con los brazos Ese, a mí me causa bastante gracia cuando veo en algún manual así de divulgación o de primaria o de secundaria cuando describen estos simbolitos, que generalmente suele aparecer como un hombre asustado. En realidad no, porque la forma en que está, vieron que está levantando los bracitos y sus dos costados, eso en el antiguo Egipto era un gesto de alabanza religiosa. Entonces no es ningún hombre asustado ni nada. Hay un libro que lo escribió un matemático hindú, George Geberges Joseph, que se llama La cresta del pavo real, las raíces no europeas de la matemática. Él dice que, obviamente no tiene por qué saber qué significa el Hej, ¿no?, porque no es egiptólogo, pero él dice que ese simbolito del hombre con los bracitos levantados representa a un hombre asustado debido a la gran, digamos, a lo grande que era el número millón, porque ellos generalmente no llegaban a contar hasta el millón, entonces como que se asustaban de ese número tan grande. Bueno, no, terriblemente mal. Lo que vamos a ver ahora es un poco el significado de ese símbolo, porque ese símbolo, muy temprano ya en la historia egipcia, dejó de utilizarse como un símbolo numérico. Es decir, que nosotros lo tenemos en nuestro sistema de numeración egipcio, pero no siempre se utilizó como un valor numérico, porque ese símbolo porta un mensaje religioso, además de numérico. Yo lo que les explico acá es en función de la interpretación de un egiptólogo bastante conocido, Richard Wilkinson, que está, bueno, les puse aquí la foto de la portada del libro, está traducido al español, así que se puede leer, porque, bueno, obviamente cuando uno investiga lee siempre en inglés, ¿no? Pero digamos, este libro es bastante divulgativo, lo puede leer cualquiera, que es Cómo leer el arte egipcio, guía de jeroglíficos del antiguo Egipto. Richard Wilkinson dice que el término Hej, este hombrecito con los brazos levantados, abarcaba un buen número de seres mitológicos, ¿sí?, en determinados contextos. Lo vemos en el mito de la vaca celeste, como un dios asociado al aire, al que sostiene la bóveda del cielo, ¿sí? O sea, tiene bastantes significados mitológicos, pero hay un denominador común entre esos significados mitológicos, que ese hombrecito con los brazos levantados es la personificación de la eternidad. Fíjense que acá tenemos ya una asociación entre el número millón, que parece un número extremadamente grande, con algo eterno. No infinito, ¿no?, porque ese era un concepto más bien matemático, pero sí eterno, algo que no acaba. Debido entonces a este significado lingüístico de la palabra Hej, que es algo eterno, pero que también representa al millón, como ya lo hemos visto, o también funciona como un adjetivo, que significa un número muy grande, es que este símbolo fue asociado con el concepto de grandes espacios de tiempo. Es decir, que los egipcios representaban lo eterno a partir de números grandes, porque no tenían otra forma de explicar qué era algo eterno. Por ejemplo, en esta expresión, que es una expresión lingüística, fíjese que empieza con el hombrecito, acá tenemos una preposición, que es la preposición em, y acá tenemos 3 veces un junco que representa la palabra renepet, que es la palabra año.
para escribir en plural, los egipcios repetían 3 veces el signo. Así que acá en vez de decir año, dice años. Fíjense, hay una similitud entre lo que tiene en la cabeza este hombrecito con este junco que representa la palabra año. No sé si alcanzan a ver. Sí. Sí, sí. Bien. Es el mismo, Igual. ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el simbolito solo del hombrecito, con los brazos para arriba, quiere decir 1.000.000 de años ya de por sí. No solamente 1.000.000. ¿Por qué? Porque el simbolito se le agrega la palabrita año allá arriba, ¿sí? Entonces, esta frase quiere decir Hej em renput, que se puede traducir como millones de años. Algo así vino como la frase larga vida al rey. Bueno, lo mismo, nada más que es como lo decían los egipcios. Así que cuando se le decía al rey millones de años, en realidad se le estaba diciendo que viva para siempre, que viva eternamente. ¿Se entiende? Entonces acá tenemos otro uso fuera de la matemática del simbolito del millón, asociado a lo eterno, pero en un plano más bien religioso. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, pero Bien. Generalmente ha prevalecido a lo largo de la historia egipcia este significado religioso para el simbolito del millón, y por eso que realmente no se utilizó mucho como un símbolo numérico. Por eso ahora nos preguntamos, ¿qué pasa con este simbolito? Bastante temprano en la historia egipcia, en el Reino Medio, desaparece como un símbolo numérico. Pero se reintroduce ya al final de la historia egipcia, en el periodo tolemaico, cuando los griegos están gobernando Egipto. Pienso, por ejemplo, en la reina Cleopatra, que es hiper conocida, la última reina de Egipto, es de este periodo histórico, porque ella es de sangre griega, digamos. Ahora, pero cuando se reintroduce, el significado de este número, o sea, qué valor representa, ha permanecido como un tema de debate. Muchos autores han establecido que, en realidad, como ya había mencionado antes, el millón se asoció no tanto con el valor real de millón, sino con la idea de infinito. O, dicho como en otros términos más bien religiosos, como mencionamos recién, con la idea de lo eterno. Lo que sucede es que en algunas inscripciones, el símbolo Hej, el del hombrecito, aparece junto al Jefen, al renacuajo, y a otro símbolo que aparece nuevo, que es el símbolo Shen, que en realidad es un anillo, un aro. Entonces, ¿qué pasa con este simbolito nuevo, el Shen, el del anillito este? Porque sabemos que el hombrecito en principio representa 1.000.000, más allá del debate si es efectivamente 1.000.000 o es, digamos, una manera de expresar lo infinito, o al Jefen, que era el 100.000. ¿Qué pasa con este simbolito nuevo que aparece, que va a tener un valor numérico? Kurt Zette, en un libro bastante antiguo, que escribió en 1916, él dice que el signo Shen fue en realidad una adición sin sentido, o sea, un agregado nuevo del sistema de numeración sin ningún sentido. Otro autor refutó su idea en el mismo año, 1916, que es Baptist Comgan, que él dice que tal vez para alargar la serie de signos numéricos, es decir, en vez de parar con el símbolo del millón, sino agregarle otra potencia de 10, después del millón, ¿qué potencia de 10 sigue? ¿Qué numerito será? Recuerden que a las potencias de 10, sí. Billón. No. El billón. Si al millón le agregamos un 0, ¿cómo se forma la próxima potencia de 10? El millón más un cerito final, ¿qué numerito se forma? 10.000. Claro, el 10 10.000. millones. El 10 millón, perdón, que sería 10 a la 7. Entonces, Baptist Comgan dice que el simbolito este Shen, el del anillo, representa una nueva potencia de 10, que es 10 a la 7, es decir, 10 millones. Por lo tanto, lo que sostiene este autor es que se agrandó, por así decirlo, el sistema de numeración. Muy recientemente, un egiptólogo italiano, Luca Miatello, él ha dicho que si bien lo que Baptist Comgan dice es correcto, no será la interpretación correcta. Por lo tanto, le ofrece una interpretación nueva, diferente y un poquito más completa, porque ya estamos viendo cómo al final de la historia egipcia el sistema de numeración se amplía y se modifica, no es el mismo de siempre.
Esto para que veamos cómo las mismas ideas matemáticas van cambiando a lo largo del tiempo. Acá yo le puse un ejemplo de una inscripción tomada de la tumba TT57 de Amenhotep, de tiempos del rey Amenhotep III, que, bueno, no lo van a ver porque está bastante chiquitito. Aquí lo tenemos a Amenhotep, que era una escriba que está sosteniendo un papiro frente al rey Amenhotep III, que está sobre su trono. Y aquí abajo aparece una inscripción numérica. Ahora se las agrando para que lo vean. Tenemos esta. Fíjense que acá tenemos una combinación de los dos modos que nosotros vimos recién para escribir los números. Acá al principio, bueno, tenemos la palabra Demesh, que quiere decir total. Acá tenemos 3 veces repetido el simbolito que para GAN representa 10 millones. Es decir, que si está repetido 3 veces, ¿qué numerito? 30 millones. Bien. Acá tenemos al millón y abajo tenemos un 3. ¿Este será el método acumulativo o el multiplicativo? Multiplicativo. Bien, ¿y qué número está representando ahí? 3 millones. Exactamente. Acá tenemos el renacuajo repetido 3 veces, el dedo repetido 3 veces, la planta del loto repetida 3 veces y el rollito este del 100 repetido 3 veces. ¿Por qué todo 3 veces? Porque el 3 para los egipcios representaba como la idea total de plural. Muchas cosas, ¿sí? Así como el 7 representaba como el número perfecto. Y la perfección era 3 veces 3, 3 por 3, 9, así que el 9 era como el número de la perfección para los antiguos egipcios. Es decir, que acá, ¿qué numerito está representando según, bueno, ahí yo les puse la transliteración, qué numerito estará representando según GAN, que es 33.333.300. Entonces acá vemos cómo el simbolito este, el anillito, el Shen, representa el 10 millón, ¿sí? ¿Y cómo sabemos que está representando una cantidad numérica? Por la palabrita esta que está delante, que es Demesh, que significa total. Que esa palabrita inclusive la encontramos en los papiros matemáticos para introducir el total de una cuenta, el resultado, ¿sí? Ahora, ¿qué dice? Si está hablando no se escucha nada, profe. Se nos quedó congelado Héctor. Bueno, mientras solucionamos los temas técnicos de que se nos quedó congelado el profe, fíjense que hay un montón de cosas que nosotros no habíamos visto de todo el sistema de numeración. Yo les dije que lo que nosotros íbamos a ver era la parte más intuitiva del sistema y la primera parte, lo que aparece en los registros y no aparecen las nuevas investigaciones. Fíjense que acá estamos viendo investigaciones que son relativamente a lo que data el sistema de numeración, es una información relativamente nueva, todo esto de lo multiplicativo. ¿Qué pasa con el número de la perfección? ¿Qué pasa con la parte de la escritura? Porque nosotros siempre lo estamos relacionando con la parte de los números, no estamos hablando de la escritura. Entonces todo esto, lo que yo quería traerles, era qué se está estudiando hoy en la relación del sistema de numeración. Ahí se nos fue Héctor, seguramente se va a unir en un ratito. Bien, ¿qué les va pareciendo hasta ahora? Es tan interesante que nos deja mudas. Yo les dije, bueno, Héctor es un gran amigo, además de un colega, y a mí me parecía muy interesante que lo conocieran, porque primero es muy joven, y segundo sabe muchísimo, y es un excelente colega, es muy bueno, yo lo conocí en mis comienzos de docente, y me ayudó un montón como profe, entonces también quería que lo conocieran desde la parte humana, porque sabe muchísimo, y la idea era... dice que ahí le está volviendo el wifi, teníamos problemas técnicos. Pero es fascinante escucharlo hablar de Egipto. Ahí está volviendo Héctor. Acá estoy de vuelta. Justo estaba hablando bien de vos. Así bien, que no sé hasta dónde se me escucha. Justo estaba diciendo... ahora me van a ver medio raro, porque medio lo que negro, tiene mi computadora... Sí, lo que tiene mi computadora, tengo que averiguar qué pasa cuando se me apaga la cámara y después se me enciende de vuelta, se me ve así negro. Así que me van a disculpar la improlijidad, pero la apago para que no me vean una cosa negra, pero los escucho.
Sí, Agus, ¿ibas a decir algo? Yo mientras No, comparto. estaba hablando bien de vos. No, les estaba preguntando bueno, gracias. qué les iba pareciendo la charla y que me parecía súper interesante todo esto nuevo que vos nos estás dando, porque nosotros vimos el sistema de numeración hasta la parte acumulativa, todo lo demás no lo vimos, entonces era nuevo y me parecía interesante que lo vean con alguien que estudia todo esto y que sabe de todo esto, y no solamente conmigo. Entonces, me decían que les parecía muy interesante hasta ahora, así que Me vamos alegro, entonces. cumpliendo. Genial. Ahí comparto de vuelta. Ahí No nos sé quedamos. hasta dónde. Justo en esta Cuando diapositiva. empezaste ahí se cortó. Ah, perfecto. Bueno, entonces, empezar a explicar ya, como para ir cerrando, ¿no? la explicación de Luca Miatelo acerca de este simbolito del anillo. Lo circular, en el Antiguo Egipto, representa siempre la idea de lo cíclico, porque recordemos que la religión egipcia está siempre asociada a lo solar, y el sol, ¿qué hace? Aparece por el cielo, desaparece, generando el día y la noche eternamente, en un proceso cíclico que nunca se acaba, ¿sí? Por eso, ¿vieron cuál es el simbolito para representar el millón, por ejemplo? Si lo conocen. Vos, Agus, sí, pero el resto no sé. A mí me provoca todo el tiempo contestar, pero no quiero contestar yo. No. El hombrecito, profe. ¿Cómo? El hombrecito. Ah, no, el hombrecito, perdón, capaz no se me dio la pregunta. ¿Qué simbolito utilizamos nosotros en nuestra actividad, en nuestra actualidad, para representar el millón? Que hay mucha gente que se lo tatúa por todos lados, así que es muy visto ese símbolo. ¿Lo conocen? No. Es como un 8 acostado, ¿no? Que es como una cintita que nunca termina. Claro, el infinito. Claro, esos símbolos, más en la Edad Media, pienso, por ejemplo, se lo representaba como una serpiente en forma de círculo que se comía su propia cola. Es decir, que es una serpiente que al final no se acaba nunca. Bueno, la misma idea pasa acá en el Antiguo Egipto. Como el círculo, la circunferencia, perdón, no es un segmento que tiene principio ni final, es una figura que se refiere a lo cíclico, a lo eterno, porque no empieza ni termina. Entonces es algo cíclico, algo eterno, algo que sigue igual siempre. Por eso es que este simbolito, el Shen, va a estar asociado al sol, a la vida eterna del rey, de los dioses, y también a una estrella en particular, que es la estrella Sotis, que los egipcios la representaban como una diosa, Sepedet, que yo se las puse aquí a la derecha de la pantalla, que fíjense, la cabeza tiene una estrella, esa diosa. ¿Por qué es importante esta estrella? Porque esta estrella aparecía bueno, ahí ya les puse en el segundo ítem, cada 533.333,33 días en el cielo, y la aparición de esta estrella en el cielo, después de toda esta cantidad de días, coincidía con el inicio del año nuevo egipcio. Es lo que se suele llamar en astronomía el orto helíaco de una estrella, la primera vez que una estrella es visiblemente en el cielo, así a simple vista. Entonces, fíjense que desde la primera vez que aparece una estrella, esta estrella en el cielo, hasta que vuelve a aparecer, pasa muchísimo tiempo, que son 533.333,33 días. El 3, como yo había mencionado antes, es como la idea de la pluralidad, como un ciclo completo. Entonces, si a 533.333,33 lo multiplicamos por 3, nos da 1.600.000 días. Y finalmente, como yo le había dicho antes también, el 7, inclusive pervive eso hasta la actualidad. El 7 es un número mágico. Los libros de Narnia son 7, los libros de Harry Potter son 7, ¿sí? Claro, para los egipcios es lo mismo, el 7 es un número mágico. Entonces, tenemos algo completo que se repite 3 veces, y eso lo multiplican por 7, que es lo mágico, es como la perfección más perfecta, que son 21 ciclos ópticos. Y 21 ciclos ópticos, o sea, 21 veces seguidas que aparece esta estrella en el cielo, ocurre cada 11.200.000 días. Fíjense que son cantidades astronómicas, cantidades muy grandes. Entonces, los egipcios utilizaban este simbolismo de lo astronómico para referirse a cantidades extremadamente grandes. Porque los egipcios no tenían en la cabeza el concepto de infinito, como lo tenemos nosotros. Entonces, de alguna manera, tenían que representar lo inacible, lo extremadamente grande, ¿sí? Y lo representaban con estos números que lo obtenían a partir de mediciones astronómicas. Entonces, este es el significado que le da
Luca Miatelo al simbolito este Shen. Tengan en cuenta estos numeritos enormes que les puse ahí, porque ya vamos a ver cuánto significa cada cosa. Entonces podemos decir que en principio el simbolito Shen, este nuevo signo numérico, forma parte de las expresiones jeroglíficas que sirven para indicar números extremadamente grandes, astronómicos, algo que no se puede contar, ¿sí? Como yo había mencionado antes, el símbolo este Shen aparece mezclado con el símbolo del millón y el del 100.000. Pero hay una particularidad. El símbolo Shen, el anillo, puede aparecer tanto a la derecha del millón como a la izquierda, ¿sí? Fíjense que acá yo les puse las dos combinaciones posibles y los significados que le atribuye Luca Miatelo. Si están escritos en este orden, primero el hombrecito con los brazos levantados, después el símbolo Shen y después el renacuajo, Luca Miatelo dice que el hombre con los brazos levantados sigue representando el millón, el renacuajo sigue representando el 100.000, y en este caso el símbolo Shen va a representar 500.000. Ahí se nos apareció un número nuevo que no es una potencia de 10, es un múltiplo de una potencia de 10. Por otro lado, si este símbolo Shen aparece a la izquierda del millón, tenemos que el Shen representa otro valor, que es el 10 millón, que es el que le había dado Batiscomgan, ¿sí? Como 10 a la 7. Entonces, en este orden, los símbolos significan 10 millones, 1 millón y 100.000. ¿Por qué? Dice Luca Miatelo, él entiende que los números son así. Si nosotros consideramos esta combinación de signos y la sumamos, hacemos 1 millón más 500.000, es decir, medio millón, más 100.000, eso nos da 1.600.000 días, que son los 3 ciclos ópticos. Y si lo hacemos al revés y le agregamos un renacuajo más, eso sería 10 millones más 1 millón más 200.000, y eso nos forma 11.200.000, que son los 21 ciclos ópticos expresados en días. ¿Por qué él dice que es así? Porque estas combinaciones de signos suelen aparecer referidas a los deseos en las grandes inscripciones referidas al faraón para que viva infinitamente, que viva eternamente. Y este deseo de que viva eternamente se lo asociaba con los ciclos zóticos, estos ciclos de la estrella Sotis. ¿Por qué? Porque según la cosmovisión egipcia, el faraón o los mortales cuando morían se convertían en espíritus glorificados que se unían en el cielo al movimiento de los astros. Y los astros para los egipcios eran planetas o estrellas. Por eso es que para decirle al faraón que vive eternamente, es decir, que viva para siempre, unido a los dioses, hacen referencia a estos ciclos de la estrella Sotis. O sea, acá están uniendo un significado numérico con la religión, pero con mediciones astronómicas. Entonces acá vemos cómo la cuestión se nos complica ya bastante. Ya como para terminar con esto, y después voy con el viértico que es cortito, no le quiero robar más tiempo. Vamos a ver un ejemplo. Yo les había dicho antes que los jeroglíficos son dibujitos. Entonces, en este dibujo, que está sacado de una joyería de la tumba de Tutankamón, ¿pueden ver alguno de los símbolos numéricos que hemos visto? Hay 3 tipos. Fíjense bien, a ver si parece alguno. Me siento como buscando a Wally. Es tal cual, exactamente. No sé si el renacuajo. Sí, ¿a dónde? Cuando termina la soga acá abajo en las dos esquinas. Exactamente. Y aparte, ¿sí? Perfecto. Y el renacuajo está parado sobre algo. ¿Qué es ese algo? Y el que vimos el último. El anillo. Perfecto, ahí los tenemos. Y hay un símbolo que está a simple vista. Han ido por lo más complicado y no por lo más fácil. El que tiene la mujer en el brazo, digamos. Es un hombre. Tiene barba, así que. ¿Me dicen? ¿A este hombre hacen referencia, el que está grande al medio? Sí. Bien, exactamente, el más grande que se ve, es el símbolo del millón. Fíjense que los brazos terminan, me habían dicho, en esta soga. Esta soga, ¿se acuerdan que es el junco que representa la palabra renepet, que representa la palabra año?
que en el jeroglífico, como lo vimos antes, lo tenía acá en la cabecita el hombre, ¿se acuerdan? Sí. Bien, acá lo que hizo el artista, porque esto es lo que hacían muchos los egipcios, como los jeroglíficos son dibujos, metían mensajes encriptados, mezclando lo que es el arte con la escritura, con los números, entonces hay que tener un ojo bastante entrenado para poder darse cuenta qué es cada cosa. Acá lo que hizo el artista, por ejemplo, es sacarle el junco de la palabra año de la cabeza y ponérselo en los dos brazos, y de paso juega con la simetría. Entonces puso el símbolo del millón, el renacuajo y la rochen, la palabra año, y acá en el brazo le puso otro simbolito jeroglífico, que este es bastante conocido porque también la gente tiende a tatuárselo. ¿Alguien sabe qué significa ese símbolo? ¿Lo ha visto alguna vez? Sí, pero no recuerdo. ¿No es una cruz? Es la cruz egipcia, sí, la palabra Ankh. ¿Y qué significa? Porque mucha gente lo usa hasta como un dije también, en la actualidad, ¿no? No, no me acuerdo. Es el concepto de vida, es la palabra vida. El nombre de Tutankamón, que es Tut-Ankh-Amón, quiere decir imagen viviente del dios Amón. Ese es el significado del nombre. Entonces, lo que tenemos aquí son estos tres simbolitos numéricos. ¿Se acuerdan que yo les había dicho antes que el símbolo Shen, el arito, el anillo, perdón, aparece o a la derecha o a la izquierda del millón, ¿sí? Acá los símbolos aparecen de otra manera, porque hay que poder leerlo, porque el objetivo es, en una imagen artística, transmitir algún significado medio oculto. Entonces, lo que nosotros podemos interpretar es que primero va el aro Shen y después el renacuajo, nada más que el artista los puso al revés, el renacuajo y debajo el aro Shen, porque como el renacuajo tiene patitas, tiene que pararse sobre algo, digamos. Entonces se tomó como esa licencia artística, pero en realidad tiene que ir antes, ¿sí? Entonces, como está a la derecha del símbolo del millón, el símbolo Shen, ¿qué está representando? ¿El medio millón o los 10 millones? El medio millón. Exactamente. Entonces tenemos 1 millón, medio millón y 100 millones. Está representando 1.600.000 años de vida para el faraón Tutankamón. ¿Por qué años de vida? Porque en el brazo tenemos la palabra vida con el ángel. Entonces, esta escena, lo que está, el mensaje que está ahí medio encriptado, es un deseo de vida eterna para el faraón. Y está representado con símbolos numéricos donde se cuela este anillo Shen, que en principio parece que denota que los egipcios tuvieron, casi al final de su historia, alguna idea de la noción de posicionalidad de los valores numéricos. ¿Queda claro esto? Sí, queda claro. Bien. Esto para que vean que ver dónde están los números egipcios es bastante difícil de entender. Difícil, claro, pero muy interesante. Sí, para mí eso es lo bueno que tiene estudiar el Antiguo Egipto, más allá que soy un loco de Egipto, que tengo cosas de Egipto por toda mi casa, pero es una civilización tan diferente a la nuestra, pero es a la vez tan antigua y es bastante compleja entenderlo. Y cómo hasta en los mismos números matemáticos se van colando mensajes religiosos, porque para los egipcios todo era religioso. Entonces otra manera de ver el mundo, y ellos utilizaban la matemática para otras cosas que no eran solamente matemáticas. Por último, con esto termino, vemos la numeración hierática. ¿Se acuerdan que dijimos que el hierático era una cursiva de los jeroglíficos? Como es una cursiva, los signos muchas veces se van ligando, se van uniendo unos con otros. Lo mismo pasa con la cursiva nuestra, ¿no? ¿Cómo identificamos nosotros la B larga con la R cursiva, por ejemplo, cuando la hacemos en cursiva? ¿Las identificamos como dos signos separados? No, esto en uno, como claro. si fuesen unos avioncitos. Exactamente, forman prácticamente un solo símbolo. Acá vamos a ver lo mismo para la numeración jeroglífica. En principio, entonces, tu numeración es de base 10, como la jeroglífica, es no posicional, como la jeroglífica, y va a ser, en vez de acumulativa o multiplicativa, va a ser cifrada aditiva. Acá ya tenemos el concepto de cifra, que es un símbolo que va a representar determinada cantidad. Ya les voy a explicar bien por qué es cifrado. Acá yo lo que les puse es cómo el símbolo jeroglífico, para el 6, para el 9 y para el 300, se va haciendo cada vez
más simple hasta generar símbolos nuevos, porque fíjense, por ejemplo, como el 300 en principio era casi igual al jeroglífico, eso se va haciendo más y más simple hasta llegar a este último símbolo al final. Y ya no podemos casi distinguir este último símbolo jeroglífico con el 300 que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces es casi otro sistema de escritura, porque ya no podemos diferenciar. Entonces fíjense cómo acá los tres símbolos juntitos del 100 forman al final, acá en el papiro Harris, un solo símbolo. Entonces ahora vamos a tener un símbolo que representa el 300. En ese sentido es que yo les dije que es cifrado. ¿Se entiende? No sé si quedó más o menos claro. Sí. Bien. Vamos a la última diapositiva. Acá yo les puse, en el caso del papiro Harris, porque depende de cada papiro, tenemos diferentes símbolos para los números, como yo le había dicho al principio, las letras y los símbolos hieráticos dependen de la escritura del escriba, si era buen escritor o mal escritor, entonces todo como es bastante complejo. Fíjense cómo tenemos, sigue subsistiendo el hecho de que haya potencias de 10 hasta el 100.000, el millón generalmente no aparece en los papiros, pero fíjense cómo se van ligando los símbolos, porque para escribir el 1 es un trazo vertical, para escribir el 2, dos trazos verticales, lo mismo para el 3 y para el 4, pero para escribir el 5 ya tenemos un simbolito nuevo. Para escribir, por ejemplo, de acuerdo a la tabla, ¿no? Que tenemos, fíjense, una combinación de unidades, del 1 hasta el 9, y potencia de 10. Para escribir el número 6.000, ¿dónde estaría el simbolito que representa solamente el numerito 6.000, acá en esta tabla? Dígame en qué columna, en qué fila. En la fila 6. Fila del 6. Fila 6, contando esta primera, ¿no? Contando, sí, la primera. Sería en la cuarta fila. Ojo que las número filas 6. son horizontales y las columnas verticales. Claro, ya me parece lo que me dijeron. En fila horizontal, ¿en cuál? De vertical. En la cuarta fila del 1000. Bien, cuarta fila del 1000, acá estamos. ¿Y en qué columna? En la columna 1, 2, 3, 4, 6. Bien, este de acá, ¿no es cierto? Fíjense que acá tenemos un símbolo para el 6.000. No hace falta que repitamos 6 veces el número para el 1000. En realidad está, pero como está todo unido, ha formado un solo simbolito nuevo. En ese sentido es cifrado y cada cifra representa un múltiplo de una potencia de 10. Porque acá representa 6 veces el 1000. Un solo simbolito representa eso. Entonces, vamos con un último ejemplo. Si queremos escribir el numerito 56.207, en jeroglífico lo escribimos así, ¿no? 5 veces el 10.000, 6 veces el 1000, 2 veces el 100 y por último el 7. Acá en la flechita yo les puse que lo leemos de izquierda a derecha, ¿sí? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque el hierático solamente se va a escribir al revés, de derecha a izquierda, como sucede con la escritura árabe actual. Entonces, si queremos escribir ese mismo simbolito, ese mismo número, 56.207, con los números hieráticos, vayan indicándome a dónde está cada simbolito que hace falta. Bueno. Empezamos por el 5, el 50.000, ¿no? 50.000. Sería fila 5. Claro. Sí. Columna 5. ¿Este que estoy marcando yo? Bien. Claro. Después. El 6.000. El que está. Columna 4. El 6.000 sería la columna del 6. El 100 sería el 6. En la columna Bien. que hicimos decía. ¿Ese de ahí? Sí. Sí. Bien. ¿El 200? En la columna del 2. Fila 3 y La columna columna del 2 y la del 100 sería. La tercera sería. Bien. Y el 7 nos falta. Y el 7 sería la columna del 1. El 7 en la. Bien. Entonces fíjense que acá, de derecha a izquierda, ¿no? Tenemos esa manera de escribir el 56.207. Fíjense que es mucho más chica que la jeroglífica. ¿Y cómo hacían matemáticas los antiguos egipcios? Con este sistema hierático, no con el jeroglífico. Porque es mucho más simple, porque tenemos menos signos, y es más simple para operar, porque mientras menos signos tengamos, va a ser más fácil hacer una operación.
¿sí? Entonces, ese concepto que uno puede llegar a tener de ver un documental por ahí, no sé, de que los egipcios se complicaban mucho la vida con repetir tantos símbolos, no, es una tremenda mentira, porque los egipcios se dieron cuenta de que hace falta, podemos decir, una suerte de economía sígnica, ahorrar la cantidad de signos para poder operar y hacer bien la matemática. Y por eso que nosotros hoy en día utilizamos nuestro sistema de numeración arábigo, porque con pocos simbolitos escribimos cualquier número, y es por eso que se sigue utilizando ese sistema numérico hoy en día, el arábico, y se lo debemos básicamente a Fray Luca Pacioli en la Europa del Renacimiento, y al Papa Silvestre II en la Europa del Renacimiento, que era un papa que tenía conocimiento de astrología y demás, entonces para hacer cálculo astronómico y astrológico decidió utilizar el sistema que utilizamos ahora. Bien, eso es lo que yo tenía para comentarles, espero que se haya entendido, así que muchísimas gracias. Bien, habilitamos unos minutitos a preguntas. Si quieren hacer la pregunta, yo arranco con una que, bueno, como lo conozco sé la respuesta, pero sé que ustedes no lo conocen tanto, entonces yo le pregunto, ¿por qué Egipto? Porque digo, nosotros somos profe, él es profe de historia, somos profe de matemática, y está haciendo el doctorado en la filosofía. ¿Por qué te fuiste a Egipto y por ahí no a cualquier otra civilización? Ay, qué difícil de preguntar, de responder. ¿viste? Yo desde que tengo memoria, desde que era chico, me fascinaba Egipto. ¿Vieron cuando uno es chico y si es varón, y más el varón en la década de los 90, tenía fascinación por los dinosaurios o por Egipto? Por la película de la momia, Jurassic Park, bueno. Yo tuve mi fase de fascinación por los dinosaurios chicos, pero después yo recuerdo cuando vi la película de la momia, calculo, se estrenó en el 99, a mí me empezó como a gustar un poquito, aparte que me gustan las películas de terror. Pero ha sido siempre, al verlo como algo en principio enigmático, si se quiere, ¿no? Porque esa escritura jeroglífica, las pirámides grandes, ¿para qué? Para enterrar a una persona. Entonces, al ser una civilización tan diferente a la nuestra, eso es lo que a mí me llamó la atención. Y bueno, y me tiene acá en esto, así que es bastante complicado dedicarse al antiguo Egipto, pero bueno, no imposible. Bien, ¿alguna otra pregunta por ahí? Están todos como muy tímidos. Empiezo a preguntar yo. ¿Cómo es la cultura, profe? Ahí, ahora preguntaron todos. ¿Qué pasó? Uno. A ver. Sí, Silvana y después Nancy. A ver si puede ser. No, que a mí también me hizo acordar la película de la momia. Y sí, creo que todos Hay un con esa montón de película. signos y cosas asociadas. De todas formas, la película de la momia es una gran mentira, chicos. Mis alumnos de secundaria de historia les hice comparar la película de la momia y no es igual. Hubo un egiptólogo, por ejemplo, que fue el que le dio sonido a la lengua egipcia que habla Imhotep, el malo. Pero más allá de eso, el resto era todo mentira. Silvana, me iba a preguntar algo. Sí, en estos últimos tiempos hablaban de que habían encontrado sarcófagos y decían que adentro también había indicios de escritura egipcia, ¿es verdad? ¿Adentro de los sarcófagos? Sí. Sí. Generalmente en los sarcófagos se escribían lo que se llaman los textos de los sarcófagos, básicamente, que es un conjunto de conjuros religiosos que en el momento del entierro lo lee el Jerijebet, un sacerdote lector, que eso es lo que le da, según la creencia egipcia, la capacidad mágica al difunto para atravesar todas las dificultades que tenía en el inframundo, en el mundo subterráneo, hasta llegar al tribunal de Osiris y después pasar y convertirse en un espíritu glorificado para unirse con los dioses. Que es lo que después vamos a conocer con el libro de los muertos, que es más conocido ese nombre. Nada más que el libro de los muertos es posterior y ya no se escribe en los sarcófagos, sino en papiros, que se suelen enterrar con la momia. Pero generalmente en los sarcófagos encontramos inscripciones con la identificación del difunto y todos estos conjuros mágicos religiosos. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Aprovechenlo porque si después me preguntan a mí no voy a saber tanto.
entonces no le voy a poder responder tanto. Claro. Después me preguntan a mí, me quedé para preguntarle al profe tal cosa. Ah, no sé. Mándenme ¿Has un mail. podido ver, profe, alguno de los Sí. papiros que han escrito, o sea, en Egipto, ¿no? Directamente en Egipto? O... Si yo los vi en persona ahí en Egipto, ¿me persona. decís? Sí. No he viajado a Egipto todavía. Estoy en el proyecto de conservación de la tumba, pero imagínense con el tema del cepo al dólar, es complicado viajar de Argentina, implica un gasto enorme y las universidades no tienen generalmente el presupuesto para bancarnos la estadía nuestra ya en trabajo de campo. Entonces tengo que ahorrar para ir a Egipto y aparte estoy haciendo el doctorado, entonces me es imposible viajar. Pero lo que sí se puede hacer es, por suerte, muchos de los museos, sobre todo a causa de esta pandemia, han digitalizado el repositorio. Es decir, que ya no hace falta tanto viajar al museo, pedir un permiso y tener el papiro al frente, sino que con el mismo catálogo digital ya se puede ver. Yo trabajo con el papiro de Rhind, que es un papiro matemático, que si uno entra en la página del Museo Británico, hay fotografías de ese papiro, y generalmente lo que se suele contar es con todos los ejercicios de traducción previa que han hecho los egiptólogos desde 1870, cuando se tradujo por primera vez este papiro matemático, hasta la actualidad. ¿Se acuerdan que yo le dije al comienzo que el papiro, como está escrito en hierático, eso se traduce al jeroglífico y del jeroglífico a nuestra lengua? Yo, por ejemplo, lo que trabajo ahora es con las imágenes del Museo Británico y con esa traducción al jeroglífico que hizo una egiptóloga alemana, Annette Imhausen, en su tesis doctoral del año 2003. Entonces yo trabajo con eso, básicamente. Pero me hace falta viajar a Egipto todavía. Bien, y me diste pie justo para la pregunta que te quería hacer. ¿Cómo es la vida académica? Porque, digamos, nosotros conocemos lo que es ser profesor, lo que es quizás dedicarnos a la docencia, y podemos entender más o menos de qué va un congreso, lo demás. Pero ¿cómo es la vida académica? ¿Qué hace un académico? Trabajar sin descanso. Yo de 2018, que te empecé el doctorado, no tengo vacaciones. Pero básicamente uno lo que hace siempre, digamos, la tarea del investigador es responderse preguntas. ¿Qué eso es investigar, no? Tratar de encontrar alguna respuesta a algo que en principio no lo conoce. Y todo el camino de la investigación es eso, tratar de responderse a aquello que se pregunta. Y eso generalmente lleva muchas horas de lecturas previas. O sea, un egiptólogo no es Indiana Jones, porque uno puede tener en la cabeza esa imagen, no. Es hacer horas sentado en una biblioteca leyendo. Y ni te digo cuando toca traducir algo jeroglífico, es un dolor de cabeza, porque si el escriba no era muy ducho para tallar la piedra y lo hacía medio mal el jeroglífico, por ejemplo, un pajarito, y tenemos un montón de símbolos pajaritos que significan un montón de cosas. Entonces, probar diferentes tipos de lectura hasta tratar de encontrar con la que es correcta. Y después, uno lo que hace después del trabajo con la fuente es siempre redactar algún paper, algún artículo para mandarlo a publicación. Y eso demora mucho tiempo. Básicamente, eso es lo que uno hace para investigar. Un congreso sería como la pequeña partecita final del trabajo de investigación. Porque un congreso tiene 20 minutos para exponer, 15. Y en ese ratito tenés que exponer lo que te llevó medio año para investigar. Entonces, tener una capacidad de síntesis tremenda, teniendo la presión de que tenés que siempre aportar algo nuevo. Porque esa es la investigación, ¿no? Plantearse nuevas preguntas y responder cosas nuevas. Porque si uno va a responder lo mismo que ya dijo otro, y no está haciendo nada nuevo, digamos, no está investigando, en realidad. Lo que convierte a toda esta videollamada en un recontra privilegio de poder tenerte más de 15 minutos, más de 20 minutos. Te pudimos tener 1 hora, casi 2, prácticamente. Claro, sí. Sí, yo suelo estar este tiempo, yo doy clase en el Instituto Católico Superior para los alumnos del profesorado en matemática, que doy historia de la matemática. Entonces, empecemos el año con esto. Pero imagínense que no doy 2 horas de Egipto porque tengo que darle a Egipto toda la civilización antigua, hasta que ni siquiera con ellos hablo tanto de Egipto. Más privilegio para nosotros. Claro. Bien, ¿alguna pregunta más que quieran hacer? De Egipto, de Héctor. O si quieren le vamos cerrando, porque ya les hemos hablado un montón. Claro.
Sí, yo no sé qué hora termino tu hora de clases y no sé si me pasé o no. Si me pasé, mil disculpas. No, termina 9 y en realidad termino 9:30, a veces terminamos antes. Perfecto, bien. No hay problema, estamos todavía en tiempo. Sí. Hola, una consulta. Hola. Decime. ¿En este tiempo estás haciendo alguna investigación en específico? Qué buena pregunta. Sí. Bueno, yo estoy con el mes que viene, en realidad empiezo ya con la redacción de mi tesis doctoral, que vengo trabajando desde el año 2018, que es dar una interpretación filosófica de la matemática del Antiguo Egipto, mi doctorado en filosofía, así que estoy trabajando en eso. Básicamente yo estoy trabajando ahora con los problemas geométricos del papiro de Rin para ver cómo trabajaba la geometría del espacio los antiguos egipcios, porque ellos todos reducían a la geometría plana. Entonces ver qué proceso hasta creativo había, por ejemplo, para calcular el área de una pirámide truncada y eso transformarla en áreas de cuadrados y demás. Entonces, estoy tratando de investigar eso. Después estoy, bueno, ahora ya no, porque ya lo envié a publicación en una revista en España, pero tratando de encontrar un significado a las imágenes del faraón Ramsés II sobre el carro de guerra disparando flechas a los enemigos en la batalla de Kadesh. Porque, digamos, una imagen egipcia no siempre representa lo que el ojo ve a simple vista. ¿Se acuerdan lo que vimos recién con esos números que estaban metidos por ahí escondiditos? Bueno, entonces el antiguo artista egipcio, si es que lo podemos llamar así, siempre metía muchas capas de significado. Entonces mi idea es, con ese tipo de escenas, tratar de encontrar cuál era el significado que se quiso representar en esas grandes escenas de batalla que estaban a la entrada de los templos, que tenían un objetivo político, porque la gente que no sabe leer y sabe que está dominado por un faraón, al pasar al frente del templo y ve que si el faraón está matando enemigos sobre el carro de guerra y se da cuenta que la persona que lo gobierna es alguien importante. Entonces una estrategia política también, ¿no? Más allá de lo que cuente la escena, sea verdad o mentira, es una estrategia política. O sea, digamos, desde que la historia es historia, los políticos dicen lo que les conviene. Entonces mi objetivo es ver eso, ¿no? Y por último estoy analizando una estela, estoy haciendo una traducción de una estela funeraria que tiene una escena de una mesa de ofrendas, con un ritual de ofrendas que se llama las Peret Jeru, que son ofrendas invocadas, porque pensemos que al difunto no se lo enterraba solo, sino con un ajuar funerario, ¿no? Inclusive con alimento, para que pueda seguir viviendo en el más allá. Entonces estas escenas, esta estela que yo estoy analizando, son lo que se llaman las ofrendas invocadas, que era para que un familiar o un sacerdote lector, cuando pasara frente a la tumba y ve esa estela, pueda leer todo el listado de elementos, sobre todo alimentos de esa lista de ofrendas, y eso, según la cosmovisión egipcia, mágicamente el difunto se hacía con todo eso. Generalmente suele haber, digamos, inscripciones de ofrendas de pan, de cerveza, o sea, alta comilonas, así el fallecido, y los egipcios creían que cuando se pronunciaba eso se convertía en una realidad mágica. Por eso es que los jeroglíficos son sagrados, tienen una realidad mágica, según los egipcios, hacen presente a aquello que representan. Entonces lo que estoy haciendo es analizar esa estela, traducirla y demás. Bueno, y eso es lo que hago ahora. ¿Alguna otra preguntita por ahí? Muy buena pregunta. Sí, muy buena. Cada una, ¿cuánto te lleva? Como más o menos 3 investigaciones estás haciendo, ¿no? Más o menos. Sí, y eso depende del tiempo. Me llevó, hace un mes, por ejemplo, que estoy traduciendo esta estela, y todavía tengo que armar toda la parte interpretativa. La parte de la matemática es algo sostenido en el tiempo, que lo hago hace mucho, y lo de la batalla de Kadesh lo empecé a hacer, por ejemplo, en agosto del año pasado, como parte evaluativa de un curso de posgrado. Pero generalmente los procesos de investigación son bastante largos. Porque uno, por ejemplo, cuando quiere publicar algo en una revista internacional, esa revista tiene lo que se llama un sistema de evaluación, es decir, hay evaluadores anónimos de otras universidades del mundo que te evalúan eso y te hacen críticas, porque tienen que hacerte críticas siempre. Entonces, uno pasa un tiempo escribiendo un artículo y después tenés que tener otro tiempo aparte para corregir lo que los evaluadores te van diciendo. Y así todo el proceso hasta que llegue el artículo terminado, que puede pasar un año. Así que es todo muy largo, muy dilatado en el tiempo.
Bien, ¿alguien más quiere preguntar algo? Bueno, si quieren damos por finalizada la charla. La verdad que en lo personal les quiero agradecer por a los que están viéndolo acá en vivo en este momento y a quienes nos vean después en la grabación, les quiero agradecer. Para mí es un privilegio, uno, que sea mi amigo, dos, que haya venido a esta charla. En lo personal es un gran colega, como le dije, bueno, lo dije cuando no estabas, así lo vuelvo a decir. Más allá de que es excelente, es un eximio en todo lo que tiene que ver con Egipto, matemática, historia, es un gran colega en lo que a lo personal me ha ayudado un montón, es muy generoso. Yo lo conocí en el trabajo y a partir de ahí nos hicimos amigos y a partir de ahí en algún momento dijimos de hacer esto porque, bueno, yo daba sistema de numeración y quería incluirlo porque sé que él tiene mucho más para aportarles de lo que yo les puedo aportar. Y la idea era un poco traer toda esta parte académica para que veamos qué se está haciendo o qué se hace en el hecho de la investigación. De que nosotros, si bien estudiamos estos sistemas, hay gente que sigue estudiando otras civilizaciones y sigue estudiando también lo que nosotros estamos viendo en este momento, que no es nada acabado, sino que hay más investigaciones nuevas. Y la idea era traer a Héctor, uno, porque me parece fascinante lo que hace. Dos, me parece increíble porque es muy joven, tiene, no me va a dejar mentir, 31 años y ya tiene, bueno, toneladas de títulos y toneladas de todo lo demás. Además, le dije por privado, pásame todo tu titulaje porque no me quiero equivocar en nada y no me lo sé todo de memoria. Así que, bueno, en lo personal, bueno, te agradezco por estar acá y les agradezco a ustedes, una, por prestar atención, por escuchar, las preguntas estuvieron muy buenas. Y por participar, porque han estado participando a lo largo de toda la videollamada, así que les quería agradecer a todos y cada uno de los que han estado hoy aquí. Bien, Agus, muchas gracias a vos por la invitación y también para las alumnas que estuvieron presentes. Gracias, muchas gracias, profe. Muy linda. Gracias. Que nos nutrió de Muchísimas gracias. Algo muy interesante. Gracias. La idea era traer algo interesante, algo nuevo y algo distinto. Que no seamos siempre las mismas clases. Nosotros estamos, bueno, le contamos a Héctor, en formato virtual. En el de ISAMON seguimos virtual, entonces la idea era traer algo por ahí que sea un poco más distinto y salga de la clase normal y también nos aporte, por supuesto, a nuestra cátedra en particular. Y obviamente todo esto que estuvimos viendo, vamos a hacer una actividad sobre esto. Una que va a ser agradecerle y otra que va a ser con todo lo que vimos, así que seguramente tengan que ver después el video nuevo, porque me fui anotando algunas preguntas interesantes para hacer, para que después podamos hacer la actividad. Y bueno, nuevamente gracias a todos y todas las que estuvieron presentes hoy en la videollamada y los que se vayan a unir después de forma diferida, ¿sería? Bueno, sí. Eso. No, que ya, viste, que me pone muy nerviosa hablar con él porque es muy bueno hablando. Entonces yo me siento como muy pequeñita. No. Entonces como que tengo miedo de decir las cosas mal. Pero bueno, les agradezco a todos y ojalá les haya servido, les haya gustado. La idea era hacer algo diferente, distinto y traerles a alguien que se especializaba justo en lo que nosotros estamos viendo y que por ahí podamos ver que lo que nosotros vemos es como muy chiquitito al lado de todo lo que es y todo lo que uno puede aprender de alguien que realmente sabe del tema. Y bueno, también pueden adquirir, tiene 2 libros, ya escribió 2 libros, una novela y un libro que es de investigación histórica. Yo lo puse dentro de lo que les pasé a ustedes de quién era él y bueno, de los datos del contacto, si quieren escribirles en algún momento, quieren comentarle algo de lo que fue esta charla, hacerle alguna pregunta, están ahí sus contactos para que puedan también acceder a comunicarse con él. Y bueno, en lo personal estoy muy feliz, así que les agradezco a todos. Gracias, profe, también por... Muchas gracias, profe. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, profe. Estuvo interesante la clase. Profe, muy interesante.